Les quiero decir algo. Yo sé que a nosotros como papás, ustedes vieron toda esta semana las compras de pánico que habían en Liverpool. O sea, estaban abarrotados los centros comerciales, las tiendas deportivas, porque allá andaban los hijos y las mamás comprando los regalos. Entonces, pero queremos decirle algo desde el fondo de nuestro corazón. La labor que ustedes hacen como padres de familia es una labor súper valiosa, es una labor muy importante, y que nadie ni nada nos haga pensar que ser papá es menos importante que dirigir una empresa o que crear un negocio o crear una aplicación o sea lo que sea el proyecto académico, de trabajo, de emprendedurismo que tú tengas. El trabajo de ser papá es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado. Así que no quiero decir que sea fácil, no quiero decir que sea color de rosas, pero felicidades por el trabajo que ustedes hacen. Y precisamente el día de hoy, en este segundo mensaje de la serie Jugando para Ganar o Jugar para Ganar, queremos hacer una conexión especial entre este tema que hemos estado teniendo de jugar para ganar en la vida, así como vemos a estos jugadores que están en estos partidos realmente rifándosela, ¿no es cierto? Corriendo, barriéndose, dando pases, esforzándose por lograr un objetivo con sus equipos. En la vida nosotros hacemos lo mismo, nos esforzamos, trabajamos para poder ganar. La gran diferencia es que estos atletas compiten por una copa muy bonita, muy esperada, muy codiciada, pero nosotros corremos en la vida para un premio realmente mucho más grande y mucho más importante. Así que queremos conectar esta idea de la serie de Jugar para Ganar con este rol importante que cada uno de nosotros tenemos como padres de familia y como hombres. Así que este mensaje en realidad es para todas las personas que están acá. Si tú eres una chica soltera, si tú eres un estudiante, si tú eres, no importa cuál sea tu estatus civil o tu edad o la etapa de la vida en la que estás, yo creo que vas a encontrar cosas valiosísimas que puedes aplicar en tu vida el día de hoy. Pero especialmente el mensaje de hoy está pensado para ti como hombre. Está pensado para ti como ese líder del hogar que eres, para ese padre de familia que muchas veces tiene que esforzarse durante la semana, durante mucho tiempo, para poder proveer para su familia, para poder servirlos, liderarlos. Así que yo espero, y mi oración es que el día de hoy Dios pueda brindarte un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, un mensaje de dirección que pueda ser altamente nutritivo para tu alma. Así que vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que haga eso precisamente. Señor, gracias por la bendición de poder celebrar aquí juntos como iglesia a todos los papás. Señor, tú diseñaste este rol, tú diseñaste este papel, Señor. Y tú quieres que nosotros seamos una imagen tuya, Señor, de ese Padre amoroso, tierno, compasivo, que se sacrifica por sus hijos. Así que, Señor, yo te pido que aquí en medio de nosotros, tú conoces mejor que nadie las condiciones en las cuales cada uno de nosotros se encuentra. Quizás como padres hoy nos encontramos en un momento de desánimo, un momento triste, difícil, de distanciamiento, de lejanía. Señor, yo te quiero pedir que tú le puedas hablar a cada uno de los que estamos acá, sea cual sea la etapa que estemos enfrentando o el reto que estemos pasando. Señor, que tu palabra nos hable, nos inspire y nos dirija. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero contarles el primer mundial que yo experimenté realmente, aunque tengo unos muy vagos recuerdos de México 86, yo tenía alrededor de 5 años en ese momento. Mi primer mundial en realidad fue Italia 1990. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque donde yo vivía todo era el mundial, absolutamente todo giraba alrededor del fútbol y del mundial. Y recuerdo que fue el primer mundial o el que yo experimenté y que coleccioné las estampitas.
y recuerdo que completé ese álbum, entonces fue algo bien bonito, pero quiero contarles una historia que sucedió en ese mundial, en 1990, Italia 90. Habían dos naciones que se enfrentaban, creo que en octavos de final, era Alemania del Oeste y la selección de Holanda. Estas dos selecciones no era la primera vez que se enfrentaban, de hecho ya se habían enfrentado en Eurocopas anteriores, ya se habían enfrentado en diferentes momentos, pero traían en realidad, se jugaban en ese partido algo mucho más grande que solamente la clasificación a los cuartos de final. ¿Saben por qué? Porque la rivalidad y la tensión entre estos dos equipos se remontaba hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Holanda, ocupó en realidad ese territorio, y la verdad que hicieron pues algunas cosas muy lamentables, muy tristes. Hubo una afectación muy grande, y entonces esa rivalidad se transmitía, ese resentimiento, ustedes saben, ese dolor que habían atravesado los holandeses se reflejaba en los partidos de fútbol, a tal punto en que en una Eurocopa en 1988, que finalmente Holanda logra vencer a Alemania, uno de los jugadores holandeses toma la playera alemana y hace un gesto un tanto que ni siquiera voy a reproducir acá, pero se lo pasa, ustedes ya saben por dónde. Y entonces esto causa un momento muy difícil, y llega este partido de Italia 90 y hay una rivalidad muy grande, y hay dos jugadores que son los protagonistas de esta historia. Yo creo que tenemos unas imágenes por ahí. Uno de ellos se llamaba Frank Rijkaard, el holandés que ustedes ven en la parte derecha, y el alemán en la parte izquierda se llama Rudi Völler. Y entonces resulta que hubo una tensión tan grande entre estos dos jugadores, llegó un momento en que chocaron. Y ustedes saben, en el calor de la competencia, en el calor del momento, empiezan a decirse ciertas cosas, y rápidamente el conflicto escaló a niveles desproporcionales. Ustedes saben, cuando no existía lo de convertirse en algo viral, esto era material pero flamante para poder convertir una historia muy pero muy viral. Es más, no se las voy a contar. ¿Qué les parece si la vemos? Adelante, cámara. Imagínense esto, no fue un escupitajo, fueron dos. Yo no sé cómo tú te puedas visualizar esta escena, pero definitivamente fue algo bastante impactante. Y lo que sucede es que en un momento de euforia, en un momento de calentura, en un momento podemos llegar a hacer cosas que definitivamente podemos arrepentirnos y estar lamentando por años. Finalmente, y el propósito de mostrarles esta imagen realmente no es decir, wow, qué barbaridad los holandeses, wow, qué mal, qué terrible lo que hizo Frank Rijkaard, etcétera, etcétera. ¿Sabes? No es condenarlo, no es juzgarlo, porque si tú y yo somos honestos, quizás no vas a escupirle a alguien en la cara frente a un escenario tan grande. Quizás no vas a, tu educación no te va a llevar a hacer eso, pero muchas veces hacemos cosas en momentos de presión, en momentos de suma angustia, que nos llevan a lamentar esas decisiones que tomamos. Y precisamente de eso es que queremos hablar, porque aquí el tema no es tanto, fíjate, que Rijkaard o Rudi Völler no fueran jugadores talentosos. No es cierto, al contrario, ellos eran jugadores increíblemente talentosos. Frank Rijkaard era uno de los mejores mediocampistas, eventualmente se convirtió en técnico del Barcelona, y su carrera fue realmente destacada desde el punto de vista de la habilidad, desde el punto de vista del talento. Pero el punto realmente no es tanto si había talento, el punto es qué es lo que nosotros hacemos con la fuerza y con el ímpetu que nosotros podemos tener en algún momento. Y como hombres somos especialistas en poder identificarnos con esto, ¿no es cierto?
porque como hombres somos personas muy echadas hacia adelante, muy orientadas a alcanzar objetivos, muy orientadas a poder lograr cosas. Y cuando nuestra mente se pone sobre algo, vamos, buscamos, luchamos hasta que lo obtenemos. Y sabes, eso no es algo necesariamente malo, eso no es algo necesariamente equivocado, porque a veces nosotros vemos a estos muchachitos, jovencitos o jóvenes, cometiendo cosas muy impulsivas, haciendo cosas que cualquiera que los ve desde afuera dice: ay, Dios mío, ¿cómo es posible que esté haciendo esto? Y a veces lo que la terapia convencional o lo que la psicología te puede decir es: no, pues tienes que restarle fuerza a ese muchacho, tienes que controlarlo, tienes que pacificarlo. Y entonces de alguna manera son medicados, por ejemplo, hasta que los niños se vuelven pues prácticamente como vegetales. Entonces nos preguntamos si realmente esa es la mejor manera de abordar esto. Y en el caso de Frank Reichardt, afortunadamente la historia terminó muy bien, porque unos años después él reconoció públicamente, le pidió perdón a Rudy Feller, y entiendo que la relación se restauró hasta el punto en que hicieron un comercial juntos. Y qué genios los que se inventaron eso, para realmente mostrar que había una reconciliación y que había, pues, se había sobrepasado aquel incidente muy, pero muy penoso. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros en los momentos de presión? ¿Cómo reaccionamos en momentos donde las áreas que nosotros queremos se salen un poco de control? Y entonces ahí es donde en casa o en el trabajo o en la calle podemos experimentar presiones similares. Y el tema de hoy tiene que ver precisamente con esto. Tiene que ver con un superpoder que te va a ayudar a ti a convertirte en una persona realmente exitosa. Te va a ayudar a convertirte en alguien que vuela más alto que todos los demás. Este es un superpoder que ni necesariamente Batman tuvo, que no necesariamente Superman tuvo, pero es un superpoder que viene de las Escrituras y que cuando tú y yo lo abrazamos en nuestra vida y lo aplicamos, hace toda, pero toda la diferencia. Sin embargo, es un superpoder que parece que la gente se ha olvidado. Es un superpoder que nadie lo pone tan glamorosamente. Ciertamente los medios, ciertamente la publicidad, ciertamente el marketing no glorifican este superpoder. Sin embargo, es algo muy, pero muy poderoso, porque todos queremos ganar en lo que realmente importa. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del superpoder de la mansedumbre. El superpoder de la mansedumbre. Las Escrituras tienen mucho que decir con respecto a este superpoder, con respecto a esta cualidad de carácter que tú y yo debemos abrazar en nuestra vida. ¿Sabes? Hay un concepto o un mal concepto que se ha formado alrededor de ser una persona mansa. Ustedes díganme, ¿cómo dice el dicho normalmente? Dice: soy manso pero no menso, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto vemos a una persona mansa como alguien débil, como alguien menso, como un mandilón hasta cierto punto. Vemos a una persona retratada como cabizbajo, como que todo mundo hace lo que quiere con él o con ella. Pero sabes, la mansedumbre no significa que tú no tengas pasión, no significa que tú no quieras ganar, y no significa que tú no vayas a competir, y ciertamente no significa que seas una persona débil, no significa que seas una persona sin talento y sin pasión. Pero la mansedumbre sí significa que aun cuando la presión aumenta o la provocación llega a tu vida, o cuando la adrenalina se dispara, tú sigues gobernando tu fuerza. Y de eso se trata todo. Ahora vamos a ver qué es lo que las Escrituras nos dicen
perdón, con respecto a esta cualidad de carácter que se llama mansedumbre, a este superpoder. Y sabes, Jesús habló acerca de la mansedumbre en su sermón más famoso, el Sermón del Monte, donde era realmente el sermón con el que él iba a los diferentes pueblos, a las diferentes ciudades, y era el mensaje que él tenía para la gente. En Mateo 5:5 registramos las palabras de Jesús y dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate qué declaración tan poderosa la que hace ni más ni menos que Jesús para nuestra vida. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Me gustaría que desglosemos y entendamos un poco más qué fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo esta declaración en el Sermón del Monte. Y cuando habla, ustedes saben, la palabra bienaventurado no es una palabra que nosotros usemos en el español del día a día. Nosotros no vamos y le decimos que tengas un bienaventurado día, ¿no es cierto? Es una palabra un tanto antigua, pero significa algo muy sencillo. Una persona bienaventurada, hoy en día quizás lo traducirías como una persona feliz. Y quizás el concepto de ser bienaventurado no nos suena tanto, pero ¿a cuántos de nosotros no nos suena el concepto de ser feliz? Así que la Biblia tiene mucho que decir con respecto a cómo tú puedes realmente alcanzar la felicidad. Y en este pasaje nos dice que si tú eres una persona mansa, entonces eres una persona feliz. Entonces, el beneficio número uno de este pasaje y de este principio es que los mansos son felices. Los mansos son personas alegres, gozosas. Y vamos a ver un poco más adelante por qué. Y el beneficio número dos dice: ellos recibirán la tierra por heredad. Y aunque nos cueste a veces entender qué fue lo que Jesús quiso decir acá, en realidad Él está diciendo, el segundo beneficio es que no hay límites para ti. Si tú eres una persona mansa, no hay límites para ti. Tú puedes alcanzar cualquier cosa que te propongas, porque eres una persona mansa. Así que este superpoder nosotros lo internalizamos en nuestra vida de la siguiente forma. Una persona mansa significa una persona gentil, una persona humilde, una persona que es controlada. Es una persona que tiene el poder, pero lo tiene bajo control. Y de hecho, cuando nosotros estudiamos esa palabra griega de manso, es la palabra praus. Y esa palabra praus significa todas estas cosas. Pero quizás la imagen que más me encanta de esta figura, de esta palabra de mansedumbre, es la siguiente. Es como la fuerza de un corcel negro, de un caballo que corre con tempestad, que corre con fuerza, con determinación, que va y se propone hacer cosas y las logra y las hace, pero es un animal que está bajo control. Es un animal que está dirigido por un amo que cuando tiene una señal o hace una parte de su cuerpo contacto con el animal, entonces va y hace una dirección. O cuando lo hace del otro lado, toma otra dirección. Entonces, ustedes y yo como papás, como hombres, tenemos esta fuerza de venir y proteger a nuestra familia, de proveer para nuestra familia, de servir a nuestra familia, de emprender, de comenzar negocios, de hacer cosas dentro del trabajo, de volvernos más productivos. Y entonces esta fuerza muchas veces nos puede llevar a lastimar relaciones, nos puede llevar a herir a personas, a alejar a personas importantes en nuestra propia vida. Pero el concepto de mansedumbre es: no te estoy pidiendo que dejes esa fuerza, no te estoy pidiendo que la hagas a un lado, te estoy pidiendo que la pongas bajo el control de Dios. Ese es lo que el espíritu de este versículo de
Mateo 5:5. Así que yo quisiera que hoy, si hay algo que tú te puedes llevar de este estudio bíblico, es esta imagen y esta figura de un corcel negro, fuerte, muy fuerte, pero completamente bajo el control de Dios. Y entonces nos damos cuenta que la fortaleza bajo control es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que puedas usar tus talentos, tus habilidades, tus destrezas, tu fuerza para poder glorificarlo a Él. Y Él nos ha dejado muchísimos ejemplos de personas que fueron destacadas en esta área. Y quizás, obviamente, la persona más destacada en el área de la mansedumbre fue Jesús mismo. De hecho, en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice lo siguiente. Jesús dijo estas palabras, dijo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que cuando alguien te quiera ridiculizar porque eres una persona mansa, o te quiera menospreciar, o te quiera ver de menos, recuerda que el hombre más impresionante que ha pisado esta tierra, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, fue alguien que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cómo vemos esto en la vida de Jesús? Lo vemos cuando se enfrentó con los fariseos. Jesús no fue alguien débil. Jesús no fue alguien que la gente hacía lo que quería con él. Jesús fue alguien que habló cuando tenía que hablar, que confrontó cuando tenía que confrontar, y lo hizo contra los fariseos. Y cuando él tenía que corregir a sus discípulos, no le temblaba la mano, lo hacía, tenía conversaciones difíciles a veces, pero la gran diferencia es que él nunca lastimó, humilló y trató mal a las personas. Por el contrario, los dignificó, los honró, los elevó en su condición humana, en su valor como personas. Así que siempre lo hizo con mansedumbre. Cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, ustedes recuerdan esa entrada triunfal, estaba toda la gente eufórica porque Jesús iba a entrar, y dice el pasaje: he aquí tu rey viene a ti. Oh Jerusalén, dice, he aquí tu rey viene a ti. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Rey de Reyes. Jesús no es una persona débil, no es un debilucho, no es alguien que cualquier persona hace lo que quiere hacer y que cambia de opinión y que es como, ustedes saben, bien convenientemente político, y se hace a un bando cuando tiene que hacerse a un bando y se hace al otro cuando tiene que decir otra cosa. Jesús no era así. Jesús era el Rey de Rey, pero ese Rey de Rey entró en Jerusalén con la figura de manso, de mansedumbre, sentado sobre un asno. Así que qué combinación tan poderosa. Y esa misma ímpetu, esa misma fuerza de Jesús fue la que lo llevó no solamente a entrar a Jerusalén, sino que entrar, y cuando fue sentenciado injustamente, no rehusó la voluntad de Dios, no se hizo a un lado ante la copa amarga que tenía que tomar. Eso demuestra fuerza, eso demuestra carácter, eso demuestra entereza de parte de Jesús. Fue fiel y lleno de mansedumbre al punto en que aceptó la voluntad de Dios en todo momento. Y la voluntad de Dios para Jesús era la cruz. No fueron los romanos quienes lo crucificaron, no fueron tampoco los fariseos quienes lo crucificaron. Era la voluntad de Dios que Él pereciera en esa cruz, resucitara el tercer día, y con eso te librara a ti y a mí de una condena de separación eterna para Dios. Así que Él canalizó su fuerza, y Jesús era fuerte, pero canalizó su fuerza para redimirnos, para salvarnos, y lo hizo por amor. Es más, recordemos esa escena en el huerto de Getsemaní. Ahí estaba Jesús
Y ustedes saben, estaba sufriendo, sabía lo que venía en los próximos momentos. Llega Judas con una turba de personas, lo hicieron secretamente para que la gente no se pusiera del lado de Jesús. Y entonces, en ese momento, sabe lo que está pasando. Pedro ve esa situación y como un hombre aventado, muy impetuoso, saca su espada y él interpreta todo lo que está pasando como esto es una guerra. Entonces saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y ustedes recuerdan qué fue lo que pasó en ese momento. Jesús pronunció las siguientes palabras: a ver, Pedro, no te confundas, Pedro. ¿Tú piensas que yo no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles para librarme de esta situación? Pedro, yo tengo autoridad sobre esta tierra y sobre los poderes más fuertes que tú puedas imaginarte. Yo tengo la potestad de poder hacer todo esto, pero Pedro, yo estoy escogiendo someterme a esto porque sé que es la voluntad de Dios para ti y para mí. Y eso es lo que hace un líder y un hombre fuerte. En la práctica, nosotros vemos personas, papás, hombres, que son dos extremos en nuestra día a día. Un extremo es el hombre agresivo, es el hombre dominante, que no le importan las opiniones de los demás, es el hombre explosivo, controlador, es el hombre intimidante, que nadie puede osar llevarle la contraria, que nadie puede venir y sugerir algo diferente a su opinión. Y muchos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida como hombres podemos estar en ese cuadrante, ¿no es cierto? De ese hombre agresivo. Y por el otro lado, el otro extremo, que tampoco es un extremo saludable, es el hombre completamente pasivo. Es el hombre que evita conflictos. Es el hombre que para no meterse en problemas con su esposa va y la deja que coma del árbol del fruto prohibido, para no meterse en problemas. No lidera, no toma decisiones cuando tiene que tomar decisiones y se deja llevar, simple y sencillamente. Entonces, ni un extremo es saludable, ni el otro tampoco. Pero entonces, ¿cuál es el balance? El balance es la mansedumbre en nuestras vidas. Porque el hombre manso es un hombre con convicciones, es un hombre que tiene fuerza, es un hombre que defiende, que protege, que sabe liderar y cuyo poder y fuerza está sujeta al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Veamos otros ejemplos. Moisés. Ustedes sabían que después de Jesús, la persona más mansa sobre la tierra fue Moisés. Imagínense esto, pero hubo una transformación en la historia de Moisés. A sus 40 años, él sabía que Dios lo había llamado para liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Y ustedes recordarán ese incidente famoso en el que él ve a un egipcio maltratar a un hebreo y va y actúa impulsivamente, fuertemente. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento al tratar de defender al hebreo? Terminó matando al egipcio. Y eso le provocó que él tuviera que salir y desvincularse de todo el poder del faraón que él tenía, que él era parte de. Y entonces durante 40 años Dios lo lleva al desierto y está trabajando en su vida, en su mente, en su corazón. Y él está cambiando a Moisés de convertirse en un hombre fuerte, impulsivo, agresivo, a convertirse en un hombre manso, que es capaz de ir y enfrentarse con la persona más poderosa de aquel tiempo, el faraón, pero es capaz de ser gentil y de poder liderar un pueblo difícil. Y que cuando la gente en Israel empezaba a quejarse de él, empezaba a murmurar en contra de él, él supo mantener la mansedumbre y la gentileza. Así que cuando personas hablen mal de ti en el trabajo, cuando personas
en el vecindario estén chismeando de ti, tú vas a tener la oportunidad de actuar con fuerza impulsivamente o de someter esa fuerza al control del Espíritu Santo en tu vida. Y así la Biblia nos da muchos ejemplos de personas mansas. Entonces, la gran pregunta es cómo tú y yo nos apropiamos de este superpoder que está disponible para nosotros. ¿Cómo le hacemos mañana, lunes, que vamos a ir a esa junta donde está esa persona que está en contra de ti, que manda correos para evidenciar cosas que quizás tú no hiciste tan bien, o cuando vayas en el tráfico y haya personas que un tanto gandallamente van y se meten primeros en la fila cuando tú estuviste haciendo la fila desde hace muchos minutos? Entonces, ¿cómo vas a reaccionar en ese momento? El problema no es tanto si tenemos fuerza, si tenemos una opinión, si tenemos un criterio de lo que es correcto o no. El punto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a eso? Colosenses capítulo 3, versículo 2, para ti y yo que somos seguidores de Jesús, nos dice lo siguiente: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse ¿de qué? De profunda compasión, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y dominio propio. Entonces, nosotros tenemos la tarea el día de mañana, lunes, de vestirnos de mansedumbre. ¿Qué significa esto? Que la mansedumbre no es algo que está en nuestro estado natural, ¿no es cierto? No es algo que nos nace. Es algo que tenemos que intencionalmente ponernos sobre nosotros. Y la gran pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? Pues yo quiero darte 3 lugares donde tú puedes aplicar la mansedumbre esta semana, este mes y el resto de tu vida. Y el primero de ellos es, no podíamos dejar de pensar en este lugar, es el hogar. Número 1, ¿dónde podemos aplicar la mansedumbre? En el hogar, edificando en lugar de imponiendo. Sabes, como hombre es fácil hasta cierto punto decir, bueno, porque yo lo digo, bueno, porque yo soy la cabeza del hogar. Y sobre todo si eres un hombre con un trasfondo cristiano, a veces malinterpretamos nosotros lo que significa ser la cabeza del hogar. Y pensamos que eso es una licencia para ser autoritarios, para ser fuertes en desmedida y para poder maltratar a tu esposa o a tus hijos o a las personas que Dios tiene a tu lado. Y sabes, eso no es el verdadero sentido de la mansedumbre. La mansedumbre más bien luce como bajas el tono de voz, escuchas más, buscas entender lo que tu esposa te está diciendo, buscas ir más allá de las palabras o de la lógica del argumento y tratas de entender por qué ella se siente así. Eso es lo que hace la mansedumbre, no porque quizás no tengas razón, sino porque tú vuelas más alto y valoras más la relación que ganar la discusión. Entonces, en el hogar podemos aplicarlo con nuestra esposa, podemos aplicarlo con nuestros hijos definitivamente, cuando tú les das una instrucción a ellos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en esa situación en la que damos una instrucción a nuestros hijos, damos un consejo, ellos no lo toman, no lo siguen, y especialmente a medida que ellos van creciendo y que van creyendo que ellos saben más que nosotros o que ya son capaces de tomar sus propias decisiones? Entonces, qué fácil es como papás usar nuestra autoridad que tenemos, que es legítima, pero venir y cuando finalmente los chavos se equivocan, reciben la consecuencia, venir con ellos y lo primero que les digamos es, ¿verdad que te lo dije? ¿Verdad que te lo dije?
O sea, solo piensa en el tono que estoy usando y eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo crees que el muchacho, cómo crees que la chica se va a sentir inmediatamente a eso? Va a ponerse a la defensiva, va a ponerse en contra tuya probablemente, y cualquier cosa que tú le digas simplemente cerró su mente y su corazón a realmente escucharte. Entonces, más allá de eso, segunda de Timoteo nos dice lo siguiente: que todo papá, que todo hombre y que toda persona que se considera y que quiere aspirar a la madurez en nuestro carácter debe hacer lo siguiente: debe de corregir, díganlo conmigo, con mansedumbre. Debe de corregir con mansedumbre. Miren, lo más fácil es que un jefe venga ante el error del empleado y se descargue sobre él y deje ir toda la frustración, todo el enojo, toda esa carga emocional sobre esa persona. Y yo les hago la pregunta: ustedes que han estado ahí y que lo han visto con alguien más, o ustedes que han recibido ese tipo de feedback, ¿realmente eso los impulsa a ustedes a cambiar? ¿Realmente eso los impulsa a convertirse en una mejor persona? La respuesta es obvia: no lo hace. Entonces tampoco nosotros debemos abordar esa técnica con las personas que Dios nos ha puesto para que dirijamos y corrijamos e instruyamos. Entonces, un primer lugar donde podemos aplicar esto en nuestra vida es en el hogar. Ahora bien, un segundo lugar importante es en el trabajo. Y en el trabajo, como yo les decía, ustedes saben que hay jerarquías, ustedes saben que hay personas en autoridad, y muchas veces quizás Dios te ha puesto a ti en tu trabajo como un gerente. Dios te ha dado un equipo a tu cargo, Dios te ha dado personas que te reportan a ti. Y entonces la gran pregunta es: ¿cómo los tratas a ellos? Porque inevitablemente habrán errores que van a cometer, habrán momentos en los que se van a quedar cortos en el desempeño que tienen que llegar, habrá momentos en los que quizás comprometieron o pusieron en riesgo ciertas metas, ciertos objetivos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a esas personas? ¿Vamos a criticarlos? ¿Vamos a humillarlos? ¿Vamos a hacerlos sentir mal? ¿O vamos a edificarlos a ellos? ¿Vamos a ayudarles a salir de cualquier barrera mental que ellos pudieran tener? Entonces, tenemos que aprender a convertirnos en líderes que son capaces de hacer a un lado el látigo. Ustedes saben, el látigo. Y que son capaces de sentarse con esa persona, tocar las fibras más íntimas de su alma y de su corazón y decirte: ¿qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que está detrás de esta falta de rendimiento? ¿Qué es lo que está detrás de estas ausencias? ¿Qué es lo que está detrás? Entonces, Jesús lo haría de una manera que dignificaría a estas personas. Entonces, en nuestro trabajo, convirtámonos como esos directores técnicos exitosos que vemos en el mundial. ¿Sabes? Los directores técnicos más exitosos en el mundial no son aquellos que maltratan a sus jugadores, no son aquellos que los amenazan diciendo: a ver, si no haces esto así como yo te lo digo, no vas a estar en el equipo titular. Más bien, el director técnico sabio, manso, es aquel que es capaz de hacer a un lado su autoridad, que la tiene, que es válida, que es importante llevarla a cabo. Claro que sí, pero es capaz de conectarse humanamente con sus jugadores. Así que ahí tenemos un buen reto en esa área también. Y una tercera área en la cual podemos aplicar esto de la mansedumbre es en el conflicto. El conflicto es algo inevitable en nuestras vidas.
cuando alguien te critica, cuando alguien te ignora, cuando alguien te malinterpreta o cuando alguien simple y sencillamente te ataca. Sin mansedumbre, la respuesta es: el que me busca me encuentra. Entonces yo voy a darle a esta persona lo mismo o más de lo que ella me está dando a mí. Pero con mansedumbre, entonces tenemos esa fuerza, tenemos ese ímpetu, sabemos que estamos en lo correcto, pero aprendemos a tener las conversaciones correctas y adecuadas para el momento indicado. La mansedumbre no se demuestra cuando todos están de acuerdo contigo, más bien se demuestra cuando alguien te contradice, cuando alguien te quiere llevar la contraria. Quiero contarles una historia. Dios es bien bueno y bien fiel porque Él no solamente nos deja a nosotros personas en la Biblia que son modelos para el área de la mansedumbre, pero Él pone ocasionalmente personas a tu alrededor que ejemplifican en el trato diario hacia las demás personas la mansedumbre. Yo recuerdo cuando nosotros, creo que recién habíamos llegado a México, teníamos probablemente en el primer año, yo estaba en casa con Jenny, todavía no nacían los niños, y recibo una llamada de Sergio y me dice: Isaac, ¿puedes venir ahora mismo aquí donde estoy? Cuando él me dijo eso, yo pensé: wow, algo está pasando. Y entonces dije: sí, claro que sí, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Y entonces Sergio me dice que estaba en una farmacia y no recuerdo, Sergio, si fuiste tú quien golpeó a otro carro o el otro carro te golpeó a ti. Yo creo que fue que te golpearon, ¿verdad? En los choques siempre es así, me golpearon, siempre es así, ¿no? Bueno, vamos a decir que eso fue lo que pasó. Ahorita lo corroboramos con Sergio. Y entonces la señora reaccionó de una manera fuerte. Y fuerte es un cumplido en realidad porque reaccionó violentamente. Empezó a perder el control. Sergio fue, se metió en su carro, la señora fue a pegarle al vidrio, estaba exaltada, estaba perdiendo el control por completo. Y entonces llego inmediatamente en ese momento, creo que Juan Manuel también estaba ahí, o no recuerdo quién era la otra persona. Y en efecto, cuando llegamos, la señora estaba ya un poco más calmada, hasta el momento en que luego llegó su esposo, ¿verdad? Y nosotros pensamos: bueno, ya cuando llegue el esposo quizás se va a calmar, pero nos dimos cuenta que la situación más bien empeoró, porque esta persona que quizás tenía, no sé, autoridad o poder de alguna forma, empezó incluso a mencionar, quizás se dio cuenta por nuestro acento que no éramos mexicanos, y empezó a amenazar acerca de deportar. O sea, imagínense ustedes el grado de, no sé, no quiero juzgar, pero creo que todos podemos tener un mal momento. Pero ¿por qué les estoy contando toda esta historia? Porque yo recuerdo, y para mí fue un buen ejemplo de cómo reaccionar cuando una persona te ataca, cuando una persona te ultraja, cuando una persona realmente pierde la compostura. Pero Sergio fue un ejemplo vivo de mansedumbre. Nunca le contestó mal, nunca le levantó la voz, y quizás cualquiera de nosotros, si hubiera visto a otra persona reaccionar contra una mujer así, le hubiera dado la razón o lo hubiera aplaudido, pero nunca perdió la elegancia, nunca perdió la mansedumbre. Y sabes, en particular, yo no lo he visto solamente en ese ejemplo, que fue un ejemplo muy vívido, pero lo veo cuando a veces él pudiera usar su autoridad dentro de la iglesia o dentro del movimiento de iglesias y prefiere tener el abordaje de pedir la opinión de los demás, cuando prefiere venir y entender las razones quizás de un punto de vista diferente. Y sabes,
creo que todos y cada uno de nosotros podemos inspirarnos de personas que realmente lo hacen bien en esa área. Así que el día de hoy yo quiero animarte, invitarte a ti, a que puedas abrazar el poder, el superpoder de la mansedumbre y que lo apliques en tu casa, en el trabajo, mientras conduces, en la escuela, en todas partes. Y te garantizo que tu vida va a ser una vida más feliz y que nadie va a poder ponerte límites cuando tú decides albergar la mansedumbre en tu vida. Y cierro con esto. La mansedumbre es tener la fuerza para reaccionar. Escucha bien, yo puedo tener la fuerza para reaccionar, pero el carácter para responder bajo la guía del Espíritu Santo. Yo te animo a que puedas llevarte esto el día de hoy. Y como un regalo para todos ustedes, papás, y no solamente para los papás, pero para todos y cada uno de nosotros, y un recordatorio que nos podamos llevar el día de hoy, queremos regalarles un fondo de pantalla. Fíjense que muchos de ustedes los veo todavía con el último fondo de pantalla que les regalamos del Salmo hace unos buenos meses. Entonces queremos actualizar ese fondo de pantalla con esa bonita imagen, con ese bonito recordatorio de lo que significa la palabra praus en nuestra vida, de lo que significa el concepto de ser una persona mansa. Guárdalo en tu teléfono, cada vez que lo abras, que lo veas, recuérdate que Dios te está llamando a convertirte en una persona mansa, no débil, mansa. Vamos a orar en este momento y le vamos a pedir a Dios que nos ayude en este proceso. Señor, te agradecemos profundamente por este tiempo tan maravilloso que hemos pasado, Señor, el día de hoy, aprendiendo de tu palabra. Señor, gracias por este gran superpoder. Gracias, Señor, que ni siquiera soy yo el que tiene que producir la mansedumbre en mi vida. Señor, tu palabra dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Señor, en la medida en que te buscamos a ti y nos conectamos contigo, tenemos la posibilidad de convertirnos en personas mansas. Señor, tú dijiste, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Señor, queremos seguir tu ejemplo. Queremos seguir tu ejemplo en la adversidad, ante la crítica, ante los momentos de presión. Señor, queremos seguir tu ejemplo. Ayúdanos a convertirnos en personas mansas que juegan para ganar en lo más importante en nuestra vida. Y eso eres tú, Señor, tu propósito. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, oramos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.